Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Píldoras Cuaresmales. En este segundo domingo de Cuaresma os traemos el testimonio de Inmaculada Vidal. Inmaculada y Juan esperaban su tercera hija cuando recibieron una trágica noticia sobre la salud de María. Tras este diagnóstico, la única solución que le planteaban al matrimonio era el aborto. Inmaculada y Juan decidieron seguir adelante con el embarazo y cuidar y querer a su hija hasta el momento en que el Señor se la quisiera llevar. Ahora recuerdan el nacimiento de María como un hecho que ha marcado su historia. Hola, me llamo Inma, estoy casada con Juan, pertenecemos a la Parroquia Virgen de la Paloma, tenemos 4 hijos, 3 de ellos con nosotros y una en el cielo, María. Queríamos daros testimonio de lo que ha sido la corta vida de nuestra hija María, que tan solo duró 2 horas viva, pero de la infinita misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros, para con nuestra familia, gracias a esta pequeña. Hace 3 años quedé embarazada y en la ecografía rutinaria de la semana 12 nos comunica la ginecóloga que María trae una malformación que es incompatible con la vida. Trae una anencefalia, es una enfermedad del tubo neural que es como la forma inversa, por así decir, de una espina bífida. El hueso del cráneo no se cierra completamente y el cerebro queda a exposición del líquido amniótico, de tal manera que al ser un líquido ácido va deshaciendo poco a poco el cerebro. Es decir, que la niña podría vivir dentro de mí, pero una vez que saliese en contacto con el medio exterior, la niña moriría asfixiada porque no podría ejercer la función de la respiración. Cuando te comunican algo así para lo que no estás preparado, obviamente, yo recuerdo entrar en un estado de shock y en una oscuridad que son indescriptibles. Es como si algo te partiese el alma. No se puede describir el sufrimiento y la oscuridad que en ese momento pude sentir. En el hospital, lo primero que te ofrecen, obviamente, para quitarte ese sufrimiento, lo que ellos creen que te van a quitar, ¿no?, es un aborto. Nos dijeron que al día siguiente nos podían hacer una biopsia corial para corroborar que la niña traía la enfermedad y 2 días más tarde me habría quitado el problema, entre comillas, de encima, abortando. Lo que nadie te cuenta es lo que conlleva un aborto. Obviamente ellos te ponen a disposición un grupo de psicólogos que te van a ayudar, que no pasa nada, que así evitas 6 meses de embarazo y luego un parto y que no hay ningún problema, ¿no? Es como te lo pintan. Evidentemente, yo no quería matar a mi hija y obviamente mi marido tampoco. Decidimos continuar con el embarazo hacia adelante. En el hospital no entendían por qué queríamos tener una hija destinada a morir. Nosotros dijimos que no, que solo Dios es dueño de la vida y de la muerte y que no pensábamos matar a nuestra hija, que nuestra misión como padres era amar a nuestra hija desde el momento de su concepción hasta que el Señor quisiera llevársela. Obviamente en el hospital nos dijeron que tenían que mirar a ver cuál era el protocolo porque estaban muy perdidos, porque jamás se había dado un caso en que hubiesen comentado a unos padres la malformación de un hijo y quisiesen llevar el embarazo adelante. Todos los niños con malformaciones se abortaban. Nos dijeron además que estos casos de malformación se podían incluso abortar hasta bien avanzado el embarazo, más allá de la semana 20. Nosotros insistimos que no, que decidíamos continuar hacia adelante y que fuera lo que Dios quisiese. Yo recuerdo que en medio de este sufrimiento, ¿no?, lo primero que hice fue pedir ayuda al Señor. Me acogí a Él y le dije: Señor, tú me lo das aunque no lo entienda, por lo tanto tú me tienes que ayudar. O bien obras un milagro en la niña para que nazca sana, o bien obras un milagro en mí para ayudarme a aceptar esto. Yo recuerdo cómo el Señor obró el milagro en mí, porque a partir de aquí, muy poquito a poco, y gracias a la oración de tantos miles de personas, y digo miles porque había gente rezando por nosotros hasta en los 5 continentes, y gente que no conocíamos absolutamente de nada. O sea, podemos dar testimonio de cómo la oración nos sostuvo en todo ese tiempo. Y estamos convencidos de que esta oración de tantas miles de personas nos sostuvo en este sufrimiento infinito.
A partir de aquí, como he comentado antes, pues Dios empezó a obrar pequeños milagros a lo largo del embarazo. Nos puso unos médicos estupendos que entendieron nuestra situación, que nos acompañaron hasta el final del embarazo y que nos apoyaron en todo momento. Yo sentía como poquito a poco mi hija iba creciendo dentro de mí. Cuando empecé a sentir sus movimientos, la verdad que lejos de la tristeza que yo pensé que iba a experimentar, llegado ese momento, pues fue todo lo contrario. Sentí una inmensa alegría, ¿no?, al ver que mi hija estaba viva y que además reaccionaba a todos los factores externos. Pese al sufrimiento que yo tenía, porque evidentemente, por muy rodeado de gente que estés en un sufrimiento semejante, tú te sientes solo. Yo sentía un solo con el Señor. Y yo veía cómo el Señor, a lo largo del embarazo, me iba colmando poquito a poco de paz e incluso podría decir que de alegría, ¿no? Nunca había estado en un contacto tan directo con el Señor como en ese embarazo. Y ahora, pasado este tiempo, lo veo como una bendición, ¿no? El poder haber tocado y poder haber vivido al Señor y su infinita misericordia a lo largo de todos esos 6 meses, ¿no? Yo recuerdo que tenía muchísimo miedo al momento del parto, porque evidentemente el maligno que me rondaba me decía que iba a ser un drama imposible de superar. Me proyectaba que iba a ser un parto terrible y que posteriormente del desenlace fatal iba a ser un drama terrible, ¿no? Y pude vivir cómo fue algo completamente contrario a lo que el demonio me pintaba. Recuerdo cómo fui al parto, me lo indujeron el día 15 de diciembre del 2018 y recuerdo que jamás había ido a un parto con tantísima paz como fui al de mi hija María. Allí nos recibió un equipo médico, eran todos médicos cristianos y además incluso nos habían bloqueado una habitación en el hospital para tener una mayor intimidad y recibir tranquilamente a familiares y amigos. Yo recuerdo que el parto duró como unas 22 horas, pero puedo dar testimonio de que no sufrí ni un solo dolor de contracciones. Yo recuerdo con mis otros hijos que han sido partos normales, ¿no?, de sufrir las contracciones con dolor, y yo veo como en este parto, pese a tener contracciones como en cualquiera de mis otros partos, el Señor tuvo la infinita misericordia de no concederme ni un solo dolor. Me insistieron en la epidural porque obviamente pues para el expulsivo y por si en algún momento sufría algún dolor, pues era lo mejor. Pero la realidad es que no sufrí absolutamente ni un solo dolor, ¿no? Qué bueno es el Señor, ¿no? Yo sentía que el Señor había tenido infinita misericordia y me regaló un parto sin dolor ni sufrimiento. A las 6 menos cuarto de la mañana del día 16 de diciembre, María nacía sin apenas respiración y prácticamente sin vida. Recuerdo cómo el doctor nos pidió que llamásemos rápidamente al padre Gabriel, que era el párroco de nuestra parroquia, que nos había acompañado toda la noche en el hospital, y le llamó rápidamente para bautizarla, ¿no? Porque la vida de la niña se apagaba. De hecho, creíamos que incluso había nacido muerta. Luego contará mi marido, ¿no?, esta experiencia, ¿no? Una vez que el párroco bautizó a María, la niña comenzó a respirar, ¿no? Un milagro del Señor. Lo vimos como un milagro del Señor a través de este sacramento, ¿no? Yo no puedo describir la paz y la alegría que nos produjo, ¿no?, el poder conocer a nuestra hija y el poder abrazarla después de esos 6 meses, ¿no?, de embarazo, ¿no? Y todo aquello que yo había proyectado como un drama tremendo, ¿no?, pues se había tornado en una bendición. Recuerdo la paz que se respiraba en aquella sala. Es algo indescriptible. No solo bautizamos a la niña, sino que también recibió el sacramento de la confirmación. Pudimos rezar laudes a su lado, pudimos rezar el rosario. Y 2 horas después del nacimiento, María expiraba en brazos de
de mi marido. Recuerdo el silencio, recuerdo un silencio en paz, pese a la tristeza obviamente, pero en esa habitación se respiraba una paz tremenda, ¿no? En aquellos momentos yo tuve la certeza de que María había ido directa al cielo. Recuerdo a mi hijo mayor, que por entonces, cuando nació mi hija, tenía 10 años y que tiene mucha más fe que yo. Recuerdo que me decía: mamá, no sé por qué lloras, ¿no? Si María está en el cielo. Si María está en el cielo, ¿por qué lloras, mamá? O sea, la fe de los niños es inmensa, ¿no? Mirando hacia atrás, ahora vemos pues cómo todo lo ocurrido ha sido un regalo de Dios. Ha sido todo un año de gracia en el que el Señor nos ha permitido sentirlo y practicar y prácticamente tocarlo en muchos momentos. No hemos podido sentir su misericordia infinita cerca, hemos podido sentir el poder de la oración. Hemos visto cómo estaba presente a nuestro lado en la tribulación, en la angustia, en el sufrimiento de la cruz, y ver cómo de la muerte saca la vida. Porque esta experiencia realmente no ha sido una experiencia de muerte, ha sido una experiencia de vida. Lo que sí podemos dar fe es que el aborto sí es incompatible con la vida, pero la malformación de María, de nuestra hija María, no era incompatible con el amor. Ahora mi marido, pues bueno, os contará un poquito brevemente cómo ha sido también su experiencia como padre de María y os contará un poco más detenidamente cómo fue el bautizo de la niña, que él lo vivió muchísimo más intensamente, puesto que bueno, yo estaba en ese momento convaleciente después del parto y además fue él quien habló con el médico posteriormente. Muchas gracias, Inmaculada Vidal, por compartir con nosotros este testimonio. Os adelantamos que el testimonio del matrimonio no acaba aquí, ya que a lo largo de esta semana y coincidiendo con la proximidad de la festividad del Día del Padre, os traeremos también el de Juan. Y con esto concluimos la píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado y que podáis ver en este matrimonio un ejemplo del amor y la misericordia de Dios. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.